Muy bien, muy buen día. Vamos a continuar con el tema de ayer, pero hoy va a ser una reunión muy especial. Así que quiero que estés atento porque Dios tiene algo para vos y va a ser un tiempo quizás de tomar decisiones en esta mañana. Lo vamos entonces a repasar el mensaje que comenzamos ayer. Ahí llegó ya de la Pascua y Jesús dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y luego se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y comenzó a lavar los pies. Pero cuando llega Pedro, Pedro le dice, ¿tú le vas a lavar los pies? Y Jesús le respondió de esta manera. A ver, trae si me pasó acá. Ahí está. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y esta es una respuesta que el Señor te dice muchas veces, porque muchas veces nosotros queremos preguntarle al Señor por qué. Yo estoy seguro que muchos acá quizás han sufrido cosas en su vida y en tu interior surge ese deseo de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le pasó esto? Y la verdad es que el Señor te dice, mira, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderá después. Esta es la lección de confianza. Nosotros creemos que el consuelo viene por el razonamiento. Es decir, si yo entiendo, me voy a sentir mejor. Falso, mentira. Tú te vas a sentir mejor. Imagínate un nenito, ahí yo veo un montón acá que andan, viste, como robotitos, viste. Imagínate que pone los dedos en el enchufe, y bueno, tenías el quejito, era blanquito, rubiecito, pero ahora está todo morochito con los pelos parados. ¿No? Y entonces viene llorando, ¡ah! Papá, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, obviamente que el papá es electricista, sabe todo de la electricidad, todo, y le dice, ven hijo, yo te voy a explicar. Resulta que los neutrones y los protones tienen y utilizaron tu cuerpo para hacer una dejada a la Tierra. ¿Vos pensás que el nene va a dejar llorar? No, al contrario, va a seguir llorando más fuerte que antes, porque me duele todo y papá está loco. La verdad es que por más que el papá le explique, él no va a entender nada en primer lugar y en segundo les va a seguir sintiendo mal, porque el consuelo no viene por el razonamiento. ¿Qué es lo que el papá hace en ese momento cuando el nene está llorando y está así todo con esa pregunta? ¿Por qué? Lo abrazás y le decís, ya va a pasar, le das confianza, le das esperanza, ya va a pasar. Y sabes, nosotros vamos a Dios y le decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué perdí a mi padre? ¿Por qué sufrí esto? ¿Por qué alguien abusó de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Está lleno de preguntas. Y Jesús te dice, mira, ¿sabes qué? En el mundo tendréis aflicción. Estás en el mundo, querido. ¿Pero por qué a mí? Porque estás en el mundo. Y en el mundo tendremos aflicción. Son cosas que mucha gente en este mundo vive. Pero confiad. Ahí vienen. Confiad. Pero lo que yo hago no lo vas a entender ahora. Lo vas a entender después. Y tenemos que confiar, aprender esta lección de la confianza, saber que Dios tiene el control y que lo que necesito no es respuestas, lo que necesito es que me abrace. Lo que necesito es saber que Él tiene el control de mi vida y que Él puede sostenerme aún en medio de las dificultades de la vida. La lección de la confianza. Pero luego Jesús dice, si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y acá el Señor le da la lección del servicio. Si yo el Señor y el Maestro, a ver, siendo Él la más alta autoridad, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, ustedes deben hacer lo mismo en la lección del servicio. A veces pensamos que servir es como un castigo, ¿no? Bueno, vos perdiste o vos te portaste malo, entonces a vos te toca lavar los platos. No, no es un castigo servicio. Y Pablo va a explicar esta lección del servicio en Filipenses, capítulo 2. Y comienza ahí desde el versículo 3 y dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes.
es decir, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Y sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate cuánto hay de egoísmo, ¿no? Y de mirar lo nuestro, y de estar pensando, no, porque yo, dice, deja eso a un lado, porque Jesús lo hizo. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Ves? Dice, deja de ser egoísta, de buscar lo tuyo propio, déjale solamente pensar que vos sos el centro del universo del caso, y tengas ese sentir que tuvo Cristo Jesús. Y comienza a describirlo. Allá en Filipos había un Herón. Un Herón era un templo chiquito, un héroe para ellos. No es lo mismo que para nosotros hoy, sino era un hombre que hizo cierta proeza para llegar a ser una deidad y ser adorado por los hombres. Y entonces en ese templo había 7 escalones, cada escalón era una proeza, algo que él tenía que hacer para llegar a ser adorado por los hombres. Y Pablo toma esta idea y dice, no, Jesús hizo todo lo contrario, él ya era Dios, pero él descendió, él bajó, y habla acá en esto que seguramente era un himno que se cantaba en aquella época, 7 escalones hacia abajo, va a hablar de un descenso hasta lo más bajo que se puede ir, no se puede ir más abajo del último. Y comienza diciendo, el cual siendo en forma de Dios. Siendo en forma, a ver, para nosotros forma habla de aspecto, pero la palabra griega morfe significa esencia. Así que tendríamos que leer, siendo en esencia Dios. Siendo en esencia Dios. Él no estimó el ser igual, amigos, él era igual. Fíjate que después dice que fue hecho a semejanza de los hombres. ¿Ves? No igual a nosotros, pero sí igual a Dios. Es que él en esencia era Dios, compartía todos los atributos de la deidad. Era omnipotente, omnisciente, omnipresente, todos los atributos de la deidad, porque era Dios. En esencia, él era Dios. Dice, siendo en forma de Dios, siendo en esencia Dios, no se aprovechó de esto, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. A ver si entendemos esta frase. Algo a que aferrarse. ¿Vos te aferrás de algo cuando te estás por caer? ¿Qué en un ómnibus ahí que está lleno, parado, ¿sí? Y de pronto el ómnibus frena de golpe, ¿qué pasa? Cuando frena de golpe, no, todos se van para adelante. Y ahí te aferrás a algo. Te aferrás ahí un caño, un asiento, un gordo que está cerca, no sé. Te aferrás a algo para no caerte. No, a ver. Dice, siendo en forma de Dios, siendo en esencia Dios, él no se aprovechó de esto para aferrarse cuando tenía necesidad. A ver, vamos a pensar algunas situaciones. Por ejemplo, Jesús estaba en el desierto ahí. Jesús le dijo, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no decís que las piedras se hagan pan? ¿Ves? No. ¿Podía hacer las piedras pan? En un sentido sí, pero no podía. ¿Por qué? Porque él cuando decide hacerse hombre, decide limitarse a nuestras limitaciones. Él no era un hombre con superpoderes. Él decide vivir como nosotros. Se autolimitó. Es decir, él no dejó de ser Dios. Pero cuando decide tomar forma humana, él decide sujetarse a nuestras limitaciones. Si él hubiera hecho las piedras pan, es como hacer trampa. Así cualquiera. Me hago hombre, pero cuando tengo una necesidad, no. Por eso, él tuvo que estudiar, él tuvo que aprender. Por eso Lucas dice, crecía en conocimiento. Pero si él lo sabía todo, no, en su cerebro de niño, él tuvo que estudiar y aprender.
Y él tenía que viajar. No desaparecía en un lugar y aparecía en otro. No. Dice ahí, cuando fue a ver a Lázaro que había muerto, tardó 3 días y Lázaro ya se murió. ¿Por qué no usó la omnipresencia? No. En su cuerpo de hombre, él se sujetó a nuestras limitaciones. Entonces él no se aferró, no se aprovechó de la deidad. Y entonces, por ejemplo, encontramos ahí en Getsemaní, que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que la voluntad del Hijo y la del Padre son diferentes. No. Él está diciendo, yo no sé lo que es tu voluntad, pero confío, me entrego, que se haga tu voluntad. Es que en ese momento, él está sufriendo una agonía que para nosotros es muy difícil de entender. Él iba a soportar el peso del pecado del mundo sobre sí mismo. Él iba a estar sufriendo esa muerte espiritual, esa separación de Dios. Él iba a estar sufriendo lo que se sufre en el infierno. Y entonces en ese momento él dice, hágase tu voluntad, y no la mía. Y estando en la cruz, estando en la cruz, escúchame, él podía salir de la cruz. La gente le decía, si bajas, creeremos en ti. Y claro que podía bajar. Pensá, ¿a quién se le ocurre que unos simples clavos podían mantener adherido a la cruz al creador del universo? Ridículo. Él podía decir una sola palabra y los clavos caían. Y él bajaba delante de todos. Por supuesto que podía. Él le dijo a Pedro, mira Pedro, yo digo una palabra, porque sabes uno de los títulos, él es Jehová de los ejércitos. Este título hablaba de su poder. Yo digo una sola palabra y vienen 12 legiones. Tengo más legiones, pero con 12. 12 legiones de ángeles vienen y me sacan de acá. Claro que podía, porque tenía la autoridad para hacerlo. Pero no lo hizo. No se aferró a la deidad. No recurrió a la deidad para que le duela menos. Él sufrió el mismo dolor que cualquier hombre sufría estando en esa cruz. Pero él sufrió lo que ningún hombre sufría en una cruz, que era cargar con el peso del pecado. Y vamos a explicar esto en un momento, pero quiero que volvamos atrás para seguir analizando este versículo. Y dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, pero él se despojó de su gloria, se despojó de sus derechos. Voluntariamente él se despojó del uso de sus atributos. Él hizo milagros, sí, pero en el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice, tomando forma de siervo, y acá viene algo que nos vuela a la cabeza, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Ahora fíjate, la palabra condición sí es temporal, sí es pasajera. La palabra griega es esquema. Se contrasta con la palabra morfe, que es esencia. Te voy a tratar de explicar simple, fácil. Un niño, un bebé, tiene en esencia es un ser humano. A veces parece un monstruito, pero es un ser humano. ¿Sí? Ahora él crece, su esquema cambia. Ahora es un niño, pero su esencia sigue siendo un ser humano. Sigue creciendo y ahora es un adolescente. Y ahora voy a decir, ahora sí es un monstruito. No. En esencia sigue siendo un ser humano. El esquema cambia. Después es un hombre, después es un viejo como yo. En esencia sigo siendo un ser humano. Lo que cambia es el esquema. Bueno, él dice, estando en la condición de hombre. Eso fue algo temporal. Pero la esencia no cambia. La esencia fue Dios. Sin embargo, dice, la misma palabra que se usa para forma de Dios, en esencia de Dios, ahora dice, tomó, ¿qué? Forma de siervo. En esencia, él fue un siervo. En esencia, él fue un siervo. Por eso dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a ¿qué? A servir y a dar la vida
rescate por muchos. Es que el servicio brota del amor. Una madre vive sirviendo a su hijo desde que nace. Le alimenta, le cambia los pañales, lo cuida. Es un servicio constante, pero es un servicio que brota del amor. Y Dios nos ama, y por eso vive sirviéndonos. Y dice, Él tomó forma de siervo. Por eso, cuando todos los discípulos discutían, peleando, quién va a ser el mayor, quién va a sentarse... No, el Señor tomó el manto y comenzó a lavar los pies. ¿Por qué? Porque Él en esencia es siervo. En el siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y ahí viene, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero no termina ahí. Falta un escalón. Falta bajar un escalón más. Sí, porque todos los hombres mueren y toda muerte puede ser fea, pero esta muerte es peor que todas las muertes. Hay muchas muertes dolorosas, hay muchas muertes terribles, pero esta muerte es la peor. ¿Por qué? Porque Él no solo llegó a bajar hasta la muerte, sino muerte de cruz. ¿Por qué esta muerte es peor? Porque la muerte de cruz era la muerte de la maldición. Dice el Deuteronomio, maldito es el que es colgado en madera. Es la muerte de la maldición. ¿Qué significa la maldición? Gálatas 3:13 dice que Jesús estaba fuera de la maldición de la ley, pero por nosotros se hizo maldición. A ver, maldito era literalmente alguien abandonado de Dios. Eso era un maldito, alguien abandonado por Dios. Para el judío un maldito era un abandonado por Dios. Y en la cruz Jesús clamó que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ves? Ahí él fue maldito. Él fue abandonado por Dios. ¿Y por qué Dios lo abandonó en la cruz? Porque Él estaba cargando nuestro pecado. Y Dios es santo. Y Dios le dio literalmente la espalda, lo abandona en esa cruz. En esa cruz Jesús estaba rechazado por los hombres, pero abandonado por el cielo. En esa cruz Él estaba solo. Estaba cargando tu maldición. Ahora yo tendría que ser maldito porque yo fui el que desobedeció la ley y yo merezco que Dios me abandone. Y este es el concepto de infierno. En el infierno dice que la persona, en segunda Tesalonicenses capítulo 1 lo describe, dice que en el infierno van a estar excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Excluidos por una eternidad de la presencia de Dios. Esto es lo que hace terrible al infierno. En Romanos, Pablo dice, expulsados, destituidos de la gloria de Dios. Esto lo hace terrible. Es una eternidad sin Dios, sin amor, sin paz, sin justicia, sin todo lo que Dios es. Y Jesús en esa cruz fue maldito por mí. Él tomó mi maldición y la cargó a Él. Y uno dice, pero fue unas horas nada más. Unas horas. Dios es eterno. ¿Sabe qué significa eso? ¿Que tiene mucho tiempo? No. Eterno significa literalmente sin tiempo. Dios está fuera del tiempo. Cuando Jesús tomó forma humana, Él se sujeta a los tiempos. Y entonces le decía a la gente, todavía no llegó mi hora. Todavía no es la hora. Él se sujeta al tiempo. Pero Él es eterno. Él está fuera del tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo iba a esperar? No se trata de tiempo. Dios es el eterno yo soy. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Dios puede ver el pasado como si fuera hoy. Spurgeon, el gran predicador, decía, para nosotros, pagar nuestro pecado nos demandaría toda una eternidad. Pero siendo que Él es eterno, Él pudo pagarlo en un momento. ¿Por qué? Porque Dios, si quiere, puede ver a Jesús muriendo con nosotros hoy, porque Dios está fuera del tiempo. Por eso dice, Él cargó mi maldición ahí en la cruz.
Y en ese momento, cuando él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba siendo abandonado por Dios. Él estaba cargando tu maldición para que vos jamás tengas que ser abandonado. Por eso a nosotros Dios nos da la promesa. Como dice, no te dejaré ni te desampararé. En el griego hay 5 negaciones seguidas. Es como si dijera, por ningún motivo, no, jamás, nunca te abandonaré, ni te desampararé. Pero Jesús fue desamparado ahí. Él fue abandonado ahí. Él estaba sufriendo la maldición, el castigo de tu pecado, para que vos nunca más tengas que ser abandonado y desamparado por Dios. Él estaba llevando tu maldición para que vos puedas disfrutar hoy de su bendición. ¿Te das cuenta? Por eso la cruz de Cristo es tan terrible. Por eso es que Jesús sufrió la agonía en Getsemaní. Por eso es que había en su alma un conflicto tal que Lucas dice que de pronto reventaron los vasos sanguíneos aquí en las sienes y la sangre se mezcló con el sudor. Esto es algo que los médicos llaman hematohidrosis. La sangre se mezcló con el agua, con el sudor. Las primeras gotas de sangre las derramó en Getsemaní. Él estaba sufriendo una agonía terrible, porque él sabía a lo que se enfrentaba. Los discípulos ni entendían, estaban dormidos ahí, no entendían nada. Jesús sabía que se iba a enfrentar a la agonía más grande de la vida, que iba a ser hecho maldito por nosotros, y se entrega. ¿Y sabés qué es lo más tremendo? Que él dice, hágase tu voluntad. Él dice, si tú quieres que yo esté separado por la eternidad, así lo voy a hacer. Fue tanto el amor por nosotros que estuvo dispuesto a llevar la maldición por la eternidad. Pero ahí cuando termina las olas de la cruz, él sabe que Dios aprobó su sacrificio. ¿Y cómo termina la cruz? Dice, consumados. Y esto lo dijo en voz tan fuerte que dice que habiendo escuchado el grito, consumado es. Esa palabra se usaba solamente para 2 cosas, algo totalmente pagado. Consumado es, en griego, tetelestai, que significa ya está pagado. Cuando un hombre iba a la cárcel, te ponían una sentencia, se llamaba el acta de los delitos que habías cometido. Y se te clavaba en la puerta de la cárcel y decía, vos estás ahí, claro, porque podían cambiar los gobiernos las cosas, pero ¿quién es este? Este tal tiene 20 años de cárcel. Pero cuando salías se te entregaba el acta con un sello de Telestai, que significaba, ya está pagada la deuda, ya está pagada. Cuando comprabas una propiedad y la ibas pagando con tu esfuerzo, con tu sacrificio, trabajando día por día, cuando finalmente la terminabas de pagar, se ponía en la escritura el sello del Telestai, ya está pagado. Y el Señor desde la cruz dijo, tu pecado ya está pagado. Ya no tienes que estar sufriendo nada más. No existe eso de purgatorio. No, ya pagó Cristo todo. Ya está pagado. No tienes que pagar el cielo. No tienes que pagar la entrada al cielo. Ya está pagada. Cristo dijo, consumado es. Ya está. Por fin, ya está pagado. Y entonces, después de eso, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora sí, otra vez lo llamó Padre. Ahora sí, le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Él entrega el espíritu. Eso es algo que ningún hombre puede hacer. Es que no podían matar al autor de la vida. ¿Te das cuenta? Nadie podía matar a Jesús si Él no entregaba el espíritu. Él le entregó. Él estuvo ahí en la cruz hasta ese momento. Vos sabés, en ese momento Él entrega el espíritu, que Él allí va a las manos de Dios. Jesús, uno ve que había 2 ladrones a los costados, ¿te acordás? Pero ellos no sufrieron lo que Jesús sufrió. ¿Te acordás que tuvieron que quebrarle las piernas para que muera? A Jesús no hubo falta. ¿Por qué? Uno dice que Jesús fue más débil. No. Es que Pilato
Pilato lo quería liberar a Jesús, porque la esposa había soñado, él tenía miedo, él quería liberarlo, y entonces mandó a azotarlo. Eran 40 azotes menos uno. ¿Por qué no decían 39? No, 40 menos uno, porque los romanos decían que con 40 azotes una persona moría. Entonces, ¿qué significaba 40 menos uno? Dejarlo ahí, casi muerto.